Hoy, viernes 28 de julio de 2023, en la tarde-noche, en la jornada académica diaria que hacemos para cerrar este fin de semana y el último viernes del mes de julio, hemos traído para compartir con ustedes algunas reflexiones de las cuales les pediremos al final su participación, su asertividad y sus puntos de vista en torno al trascendental tema que vamos a tocar. Ayer en la entrevista en Noticias, ustedes vieron que tocamos ese tema porque es un asunto de vital importancia para el mundo entero y que, de no resolverse adecuadamente, lo que hace es incrementar el desbalance o el descuadre de la balanza geopolítica, con graves consecuencias, porque las guerras entonces se van extendiendo a distintas partes del mundo, igual que sucedió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no es sino que una chispa encienda lo que está hace rato por encenderse en Ucrania frente a la OTAN y podría traer una tragedia, una verdadera hecatombe universal. Entonces lo hemos titulado Si el bloqueo ruso a los granos ucranianos, es decir, a los cereales que exporta Ucrania hacia los países que tienen más dificultades de desarrollo agropecuario por su ubicación geográfica, por el clima, por las guerras internas que tienen, por la pobreza, etcétera, y los bombardeos constantes de las fuerzas rusas contra civiles ucranianos podrían escalar o no escalar la guerra con la OTAN. Esa es la reflexión que vamos a hacer hoy. Entonces, para podernos poner en contexto y actualizarnos, vamos a ver algunos aspectos que hace rato no tocábamos aquí en la Fundación y que seguramente ustedes los han visto en los medios de comunicación como noticia, pero no reflexionando en torno a lo estratégico, lo operativo, lo táctico, lo geopolítico, que es lo que nos da una claridad frente a los problemas. Este mapa nos presenta la evolución que ha tenido durante 5 meses la guerra en Ucrania, cómo comenzó esto y vamos a ir interpretando qué sucedía. Entonces vemos que prácticamente este mapa se enfoca en lo sucedido en Bakhmut. Esta ciudad ha adquirido como una especie de símbolo, de ícono de la guerra en Ucrania, porque algunos analistas dicen que no tiene ningún valor estratégico, otros por el contrario dicen que es tan estratégico que ninguna de las dos fuerzas cede, y otros dicen que se trata de una cuestión de honor, de ego, en el cual los dos bandos no podían ceder ninguno porque tenían que derrotar uno al otro. De las tantas cosas que pasaron, es que comencemos por decir que era una ciudad de 300.000 habitantes y quedó totalmente destruida. Se cree que al final de los tantos combates que hubo, terminaron viviendo por ahí 2.500 personas allá en condiciones infrahumanas. El resto de los demás o murieron, quedaron heridos o simplemente se fueron. Pero como vemos en los mapas va girando la ocupación rusa y luego como en un momento determinado vuelve a quedar en manos de Ucrania. Entonces miramos aquí que lo que está ocupado por Rusia está en un color mucho más oscuro. Lo vemos aquí, así estaba el 1 de enero, en medio de un invierno terrible con la nieve, con varios centímetros cada vez que caía, sin posibilidad de mover vehículos, con las tropas estacionadas en trincheras aguantando lo peor, y las fuerzas rusas acudiendo a una estratagema que consistió en enviar personas sacadas de las cárceles de primera línea, y los mismos soldados ucranianos dicen que se quedaban aterrados de la cantidad de bajas que tenían, porque era gente que no estaba preparada para maniobras militares y se arrojaba de frente en oleadas, como hicieron los chinos en la guerra de Corea contra el Batallón Colombia. Y lógico, la respuesta de las fuerzas ucranianas era muy contundente y caían como matando patos. Pero caía Soledad y lanzaban otra y otra y otra, y el que dirigió eso fue el señor Prigozhin, el que se le reveló al régimen ruso. Entonces fue cambiando, Prigozhin fue ganando con sus tropas y comenzó a desafiar al mando ruso diciéndoles que lo que no han sido capaces de hacer él,
él lo había hecho con estos bandidos y con sus tropas más refinadas y con mercenarios que traía desde el África, desde Chechenia, desde distintas partes que lo acompañan. Y eso se volvió un matadero de gente porque naturalmente los ucranianos también iban perdiendo gente, ya que Rusia atacaba con artillería y con aviación, infantería pesada. O sea, el desgaste fue terrible. Lo cierto es que el 1 de mayo, o mejor, al 1 de abril ya Rusia había conquistado casi toda la zona alrededor de Bakhmut, pero el 1 de mayo Ucrania había contraatacado y recuperado toda esta zona. Lo cierto es que llega el momento en que el señor Prigozhin le dice al ejército ruso: yo ya hice, les liberé esa zona, se la entrego. Y el nuevo ejército ruso que entró comenzó a tener bajas y ya para el 21 de mayo vuelve Ucrania a recuperar todas estas zonas. No ha recuperado del todo Bakhmut, pero la tiene cerrada. Entonces eso para significar que mientras esto estaba ocurriendo, en otro escenario de la guerra que lo vimos ya hace unos 3 meses aquí, 4 meses, en pleno invierno, Rusia aprovechó para crear, sobre todo aquí al oriente y al sur, sobre la península de Crimea, toda una fortificación de minas, zanjas antitanques, posiciones de artillería, trincheras de infantería, hoyos de tirador, alambradas, trampas explosivas, caballos de frisa, elementos antitanque, antiinfantería, destrucción de puentes. O sea, le trazaron eso se llama en ingenieros militares, se llama una zona de obstáculos o un plan de barreras, que es combinar obstáculos naturales con artificiales para obligar a la fuerza que ataca a que se vaya por un solo lado, donde queda canalizada y queda expuesta al plan de fuego de artillería, a los tiradores escogidos y al fuego, tanto de ametralladoras como de infantería pesada. Eso es un plan de barreras que se hace. Y todo lo que queda, repito, en medio de ese plan de barreras, unido con obstáculos naturales y artificiales, se llama la zona de obstáculos. Luego viene la zona que es el borde delantero del área de combate. Luego viene la zona de retaguardia, después de las posiciones principales, alternas y suplementarias. Eso es táctica elemental que se aprende en las escuelas militares, en los diferentes cursos, pero entendámoslo así, para que, o mejor, recordémoslo así para que lo entendamos mejor. Entonces vemos que toda esta zona, que forma como una especie de C invertida, está llena de una serie de trampas explosivas, de minas, y Rusia tuvo prácticamente un año para fortificar lo que ya existía antes y terminar de hacerle daños. Y, por ejemplo, en una presa que había sobre este sector, sobre el río Dnieper, sobre el río Dnipro, los rusos, que la tenían controlada esa presa, la dinamitaron y dijeron que había sido Ucrania la que lo había hecho. Lo cierto es que inundaron un pueblo que habían perdido, la ciudad de Gerson, o Kherson, o Gerson, le llaman así de todas maneras, de todas esas formas. Terminó inundada y toda la población tuvo que salir de allí, perdieron sus enseres, perdieron sus cultivos, y de paso con eso afectó intencionalmente todos los cultivos que están aquí al oriente del río Dnieper, porque se perdieron y eran gran cantidad de cultivos, silos que tenían almacenados granos. O sea, una guerra atroz destinada a decir lo que decía Sun Tzu: para derrotar al enemigo, destruyale sus depósitos de granos y lo deja sin comida. Y aquí en Zaporizhia, que ha sido nombrada y renombrada, existe la planta nuclear más grande de Europa y quizás del mundo, de plantas nucleares con fines civiles. Porque desde la época soviética, que Ucrania era de la era soviética, se construyó allí con el fin de generar energía eléctrica y otros tipos de energía para la industria. Y entonces, cuando se deshizo la Unión Soviética, pues quedó aquí en Zaporizhia, y la otra quedó arriba en Chernobyl, que fue la que tuvo el accidente nuclear. Y hay más, hay seis plantas nucleares importantes en Ucrania. Hay otras más pequeñas, pero importantes son 6. Esta es una de las 6 y es la más importante. Entonces Rusia la ocupó y la ha atacado Rusia intencionalmente con artillería, y en este momento la tienen minada.
La preocupación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, de la ONU, es que no vayan a atacar a ninguno de los dos bandos porque podría desatar una catástrofe nuclear. Aunque dicen que la seguridad es grande porque fue hecha hasta para un ataque nuclear, pero los doctores también se mueren, los médicos también se mueren, y el tema allí es bien complejo. Entonces, Rusia destruyó la ciudad que había perdido, la inundó, destruyó la presa y con eso afectó tanto la agricultura de la región como el suministro eléctrico y dejó dependiendo más al país todavía de la energía eléctrica que se produzca en Zaporizhia. Como ven, como vemos, es una mentalidad bárbara, atronda que tiene el señor Putin y su gente y no ceden en atacar y ya vamos a ver lo complejo que está con los granos con la misma guerra. Ahora miremos que mientras mientras las tensiones crecen, aumentan, Zelensky reclama, pide, insiste en que se regrese, que se mantenga el tráfico de los granos a través del Mar Negro. Vamos a resumirlo porque esto es bien largo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el comienzo de la guerra, pues si los puertos ucranianos están sobre el Mar Negro y quedan casi todos sobre la península de Crimea, pues se sobreentiende que los buques que sacan los granos tienen que salir por el Mar Negro. Pero recordemos bien que recién comenzada la guerra, intencionalmente, la Armada ucraniana hundió un barco, un buque de guerra que era su buque insignia en el Mar Negro, y lo hundió para que no quedara en manos de Rusia. Y perdió pues toda la capacidad naval que tenía. Sin embargo, después hicieron un par de ataques interesantes contra las fuerzas navales rusas, le hundieron también el buque insignia a los rusos, más o menos el equivalente. Es tal vez el golpe más demoledor que ha sufrido Rusia en esta guerra. Perdió su barco, su buque importante. Y de ahí para allá ha habido un montón de problemas. Hubo una isla que queda en el Mar Negro que se llama Snake Island, o sea, la isla de la culebra. Y esa isla la tomaron inicialmente los rusos, pero pronto en una acción de comandos la recuperaron. Y a pesar de que Rusia tiene el control del Mar Negro, no ha podido sacar las tropas que están allí de ucranianos defendiendo la soberanía. Y es más que simbólico, ¿no? Porque si Ucrania no tiene control sobre el Mar Negro y controla una isla, pues es algo simbólico de soberanía, que a la final tiene que sumar cuando se llegue a algún acuerdo. Pero aquí la foto lo que nos muestra es otra cosa. Este es el puerto de Odessa. Odessa es una ciudad muy histórica, muy bella, con una cantidad de edificios, monumentos y todo un contexto histórico que sufrió en la Segunda Guerra Mundial muchísimo. Se sufre en todas las ciudades en las guerras, pero sin embargo el gobierno la mantuvo y Ucrania desde que se independizó de la Unión Soviética la ha mantenido como una tacita de plata. Y como es un puerto sobre el mar Negro, pues tiene o tenía hasta la invasión rusa un gran flujo de turismo, de inversión económica, de flujo de visitantes y sobre todo es el punto más importante que tenía Rusia, Ucrania, corrijo, sobre el Mar Negro para exportar sus granos. Esta foto es tomada en el segundo día de los ataques. Recordemos que en diciembre y enero el señor Putin se dedicó a bombardear todos los días las estaciones eléctricas y de acueductos y de plantas telefónicas y de formas de radiocomunicación o de estaciones de televisión de Ucrania. Y era diario en todas las ciudades. Y pues el invierno, sobre todo la época navideña, que es lo más frío, fue muy duro para los ucranianos porque no tenían calefacción, no tenían sistema de gas para calentar las casas, no había electricidad y sin embargo sobrevivieron. Es un pueblo muy valiente, es un pueblo que de verdad es muy admirable y es tan admirable que personas que han salido regresaron para que sus hijos crezcan ahí y para combatir en nombre de su patria y no permitir que se la quiten. Entonces, mientras tanto, el Occidente comenzó a fortalecer a Ucrania, dotándola de armas y entrenándole sus tropas, pero el señor Putin entonces cambió de
No dejó de bombardear las ciudades porque todos los días, si ustedes prenden las noticias por la mañana, inmediatamente escuchan que esta mañana estallaron no sé cuántos misiles en Kiev, en Zaporizhia, en Kherson, Kharkiv, en Kramatorsk, en todas las ciudades explotan todos los días misiles y siempre atacan es blancos civiles, hospitales, escuelas, residencias. Y el cuento barato de Putin es que atacamos a los terroristas de Ucrania, nace de terrorismo que tenían en, en tal ciudad de Ucrania y les destruimos una central de inteligencia y desde ahí era que nos lanzaban los misiles y un poco de cuentos baratos que solo corroboran que es mentira, propaganda, mentirosa propaganda rusa. Pero luego entonces ya decidió, o mejor, durante ese periodo final, hace un año aproximadamente, Ucrania había presionado muchísimo a la comunidad internacional porque los granos ucranianos estaban saliendo para el mundo por el camino de la Unión Europea en trenes y en camiones. Pero ¿qué ocurre? Que mientras un buque puede cargarle una gran cantidad de toneladas, un tren de carga que no está condicionado para llevar la misma cantidad de toneladas, lleva la décima parte, se demora más el costo de combustible, el riesgo de mientras sale de territorio ucraniano, los controles que tienen que ejercer los países por donde pasan, los fletes aduaneros que tiene que pagar, la demora para llegar al producto final. Entonces estaban encareciendo el costo. Resulta que tiene dos clientes fijos, eso sí, Ucrania ha tenido dos clientes fijos. Uno, los países que tienen algún recurso para comprarle empresas, pero el otro es la ONU. Lo que pasa es que en la medida que la pandemia afectó la economía y que la ONU no puede tampoco exigirle más a los donantes porque los países también reclaman que no pueden donar más, entonces el costo del grano disminuye la cantidad de grano disponible para la alimentación de los países. Y con todos esos problemas, como los que veíamos ayer, del África, que está metida Rusia de por medio, que hay violencia, que hay problemas de corrupción, que hay problemas de inseguridad en las carreteras. Entonces todo eso hace que se complique más el suministro de los granos. Y como Rusia tiene bloqueados los puertos, entonces lograron Turquía y unos delegados de la ONU convencer al señor Putin que hicieran un primer acuerdo de 3 meses para que dejara fluir un montón de granos, los más que se pudieran sacar, para que esta gente en el mundo no aguantara. Entonces Putin comenzó a jugar con el tiempo, lo demoró como 3 meses más la decisión y al fin autorizó que 3 meses y ya, no daba más. Entonces la ONU le jugó otra carta, le propuso, Ucrania también, entonces autorizó otros tres y los últimos 3 que terminaron el pasado 17 de julio. Pero una vez dijo que ya no más, siempre ha tenido el argumento que para él dejar que salga el grano de Ucrania, entonces tienen que quitarle todas las sanciones económicas que le pusieron, compensarlo por el daño que le han causado. Según él, el daño se lo han hecho a él no le ha hecho daño a nadie. Y en tercera medida, que le restituyan la posibilidad de que él siga exportando, Rusia sigue exportando granos, porque también produce granos, y exportando también fertilizantes, ya que uno de los grandes ingresos que tenía Rusia, además del petróleo, era los fertilizantes que son consumidos en todo el mundo. Y con el bloqueo, pues ya casi ningún país le compra por el temor a que Estados Unidos lo sancione. Entonces aquí lo hemos visto, Rusia ha recurrido a la gran viveza de meter por debajo de la mesa a que mercachifles internacionales, así como lo que estaban robando el petróleo aquí en Colombia, con el ELN, le ayuden a vender en el mercado negro. ¿Por qué? Porque necesita dólares, ya que como le tienen bloqueada la banca, entonces hay muchos negocios que toca pagarlo a veces por medio de la banca o por medio de intermediarios internacionales, y esa gente no le va a aceptar cheques, tiene que pagar dólares para poderle cumplir los pagos, ya que los intermediarios paguen en dólares, pues perfecto. Entonces China, India y otros países le han hecho el favor, pero entréguenos los dólares antes de que le expidamos cheques como cartas en blanco. Entonces por eso necesita dólares y por eso explicábamos ayer en lo de África, que para eso se mete con el grupo Wagner al África. Y aquí es lo mismo.
Entonces, como no me dejan conseguir dólares para comprar lo que necesito, porque el bloqueo es tenaz, como no lo puede comprar abiertamente, tiene que ser por medio de todos esos intermediarios, pues es con dólares, eso no es de otra manera. Se decidió por comenzar a bombardear la ciudad de Odessa, donde están los silos. Esos silos son extensos, ven esas bodegas impresionantes, y donde están la infraestructura histórica de la ciudad, o sea, en una venganza atroz y sin compasión, soltándole bombas inteligentes intencionalmente a las zonas residenciales para obligar a los ucranianos que viven en Odessa, que es una zona ocupada por Rusia, o cercana a la que está ocupada por Rusia mejor, a que cedan y a que obliguen al gobierno de Zelensky a aflojar, pero mientras tanto sigue destruyendo los hilos, como vemos ahí, completamente afectados, y pues además de que el explosivo, las partículas que lo llevan, se tiran todo eso, porque ya, imagínense ustedes una carga de granos de estos que son de consumo humano, contaminados con una explosión, y otros que se incendian y se desaparecen. Entonces un grave, eso sí, es tener una mentalidad demasiado atroz hacer una cosa de esas, sabiendo que en el África, sobre todo en el África, hay, y otros países pobres del tercer mundo, hay niños y señoras y ancianos muriéndose de hambre porque no les llegan los granos, y estos señores destruyéndolos e incendiándolos. Eso, como decimos siempre aquí, no tiene perdón de Dios. Entonces volvemos a la guerra. ¿Qué está pasando en la guerra? Miremos que es una guerra de trincheras. Aquí, por ejemplo, vemos a un soldado ucraniano ocupando una trinchera que antes era de los rusos, pero en el avance que están haciendo los ucranianos han ido ganando el terreno muy difícilmente, pero han ido ganando y han ido ocupando las trincheras. El gran problema que tienen es que en el plan de defensa que tenía Rusia, sabía que ellos iban a perder esas trincheras porque no eran posiciones definitivas, por eso hablábamos de posiciones, puestos adelantados de combate, borde delantero del área de combate, con posiciones principales, alternas y suplementarias. Hasta el momento, las fuerzas ucranianas, después de superar campos minados y perder muchos soldados las piernas y haber sufrido pérdidas de material y muertos, han avanzado y están ocupando las posiciones adelantadas, que son estas. Las han reforzado, las han mejorado, pero no es para quedarse ahí, sino desde ahí lanzar los ataques y seguir avanzando. Lo que pasa es que entre esta posición y la siguiente hay una cantidad de campos minados y de obstáculos que dificultan las cosas. Sin embargo, como vemos aquí, los soldados ucranianos avanzan y combaten en medio del bosque, superan la nueva línea de trincheras y ahí están, y vemos la cantidad de armas que se usan, el poder de fuego que hay, y eso es una millonada lo que cuesta, y es lo que Occidente le está financiando con la esperanza que esta ofensiva ablande a los rusos y los obligue a negociar. Pero Rusia pues tiene también su capacidad de combate y no va a ceder, y mientras tenga ese flujo de recursos no tan santos, pues ahí tendrá cómo combatir. Mientras India le compre petróleo a raudales, China le compre petróleo a raudales y gas, pues ahí está sosteniéndose. Y además del flujo de dólares negros que hablamos. Y esta foto nos ilustra lo que ha quedado en todos los caseríos que se encuentran de por medio en la medida que se avanza en el combate. Entonces, o caen por la artillería rusa, o caen por la misma artillería ucraniana, o caen porque Rusia, al sentir que va perdiendo esa franja, o que ya consideran dentro del plan de defensa que hay que hacer el siguiente repliegue, entonces deciden dinamitarlos y destruirlos y así quedan. Y toda esa pobre gente que vive ahí, como decimos vulgarmente, llevando de la rume y sufriendo la tragedia de la guerra. En especial los niños, las mujeres y los adultos mayores, porque los hombres todos están o comprometidos en la guerra o en la industria de guerra, o tratando de mantener todavía la agricultura para que ni los ucranianos se mueran de hambre, ni se pierdan las cosechas, ni se vayan a enmontar los campos cultivables, porque si no después más complejo. Estas otras fotos que siguen siendo aterradoras nos muestran lo que pasa allí. Vemos que ya los mismos soldados, las señoras, las personas civiles han aprendido a la carrera a cómo operar, y toda la ayuda que les llega de Occidente con equipos médicos y todo eso, a trabajar y a curar heridos, porque eso es a diario.
Las crónicas que publican los medios son impresionantes de todo lo que cuentan. Y aquí apenas ponemos la foto de un soldado herido, pero eso es por montones, todos los días. Y que las ambulancias no dan abasto sacando gente del, del, de la primera línea, llevándolos a los hospitales de campaña, y la cantidad de personas que están aprendiendo a aplicar primeros auxilios sobre la marcha. Pues es una guerra muy compleja, muy difícil lo que está sufriendo Ucrania. Aquí vemos a esta pobre señora ya de esa edad, viendo cómo le quedó su casa, que es un cuadro repetitivo todos los días en Ucrania, en diferentes ciudades, porque así como en el frente de batalla acabamos de ver el bombardeo del que hablamos ruso es aterrador, es atroz, y utilizan misiles de la más alta capacidad ya, y sin compasión van disparando. Entonces las defensas antiaéreas que le ha dado Occidente funcionan, pero no tanto como para evitar que si 50 misiles vengan los puedan derribar todos y uno que otro se cuela y cause ese daño. Esto es algo que un país rico en cereales, rico en comida, jamás se había imaginado, tener que poner a brigadistas y a internacionalistas que llegan allá a repartirles comida a los ucranianos en las zonas afectadas, con cada uno haciendo su fila, con un plástico, con un tarro, con un plato, a que le den alguna mazamorra de esas con granos y con proteína para pasar el día. Es triste eso lo que le está pasando a Ucrania, pero ahí vemos la gente haciendo fila para poder sobrevivir, y los brigadistas nacionales e internacionales haciendo todos los esfuerzos por alimentarlo. Esto parecen fotos de la Segunda Guerra Mundial y son el pan nuestro de cada día en Ucrania. Y aquí vemos una de las posiciones temporales que tenía Rusia, una zanja, unos hoyos de tirador, que fueron desalojados por parte de las fuerzas ucranianas, y lo que se encuentra, munición de gran calibre, proveedores, munición que dejan tirado, de otros tipos de armamentos que dejan tirados los rusos. Pero obvio, al ocupar esta trinchera, inmediatamente viene el fuego de artillería que está arreglado sobre esos tiros, sobre esos sitios, para, como decir, cayeron en una trampa. Y los ucranianos son tan valerosos que llegan y mejoran esas posiciones, reorganizan el ataque y siguen avanzando, destruyendo los campos minados a un costo alto, pero avanzan y lo sacan de otra trinchera. Entonces Rusia tiene una gran ventaja porque está cumpliendo con los principios de la defensiva, que son canalizar el ataque, privar al enemigo los recursos necesarios, desarrollar el dispositivo del que ataca, capturar, conservar terreno crítico, etc. Negar el acceso a áreas vitales. Son principios de la guerra que los aprendemos de la defensa, y los aprendemos en las escuelas militares durante los cursos. Y aquí vemos otra graficación de lo que es esa guerra tan atroz. Esta es una zona residencial, por los vehículos se nota, donde se parqueaban en el aparcamiento mientras los residentes viven en sus casas, y así quedaron estos vehículos afectados luego de que un misil ruso estalló contra un edificio de esos, asesinando de entradita a 17 personas y una gran cantidad de heridos. Vemos en la otra foto pues, la cantidad de armas modernas que han ido dotando las fuerzas occidentales, con unos cohetes con una capacidad ya mucho más grande, pero eso es un toma y dame. Si los ucranianos están bien armados, los otros también, y por esa calidad de armas se ve el drama que se vive en el combate terrestre. Y si le sumamos esto, los ataques aéreos, es una cosa atroz, aterradora. Y estos equipos de misiles han sido dotados por Occidente. Entonces ahí tienen el centro director de tiro que analiza todo y ordena, e inmediatamente estos equipos lanzan una andanada de cohetes y obvio afectan el objetivo, pero también por eso están en un vehículo, porque inmediatamente se lanza el ataque no se pueden quedar ahí, ya que si los localizan, el fuego contra batería los puede destruir. Son equipos muy costosos. Y esta es la foto, como quedó la ciudad de Gerson después de que Rusia destruyó la represa, y todas estas personas que vivían aquí quedaron a expensas de la voluntad de los organismos de seguridad, de socorro, y de lo que pudo hacer Occidente por ayudarlos. Pero murieron muchas personas y otras quedaron absolutamente en la calle. Y el señor Putin, con la mayor frialdad, dijo que eso han sido los mismos ucranianos para afectar a Rusia y para luego echarle la culpa a él.
Aquí volvemos a hablar de que el ataque va muy lento, pero que las fuerzas rusas, las fuerzas ucranianas le han causado graves golpes a los rusos. Aquí vemos un tanque ruso antiguo completamente destruido por las fuerzas ucranianas y el soldado que está siendo parte de los que avanzaron observando y protegiéndose detrás de este poste, detrás de ese poste que estaba garantizando la seguridad de su país, perdón, la seguridad de sus tropas y estaba garantizándole el suministro de energía eléctrica. Ahora miremos aquí en este mapa para ubicarnos mejor qué es y dónde está cada cosa y por qué están ocurriendo el problema con los granos. Este es el puerto de Odesa. Como vemos, está muy cerca de Moldovia, que es un país del cual hemos hablado mucho, y sobre todo que limita con la República de Rumania. Y tiene pues, costas y mar sobre el Mar Negro. Lo que pasa es que cuando se hundió el buque insignia de la Armada rusa, de la Armada ucraniana, que intencionalmente lo hundieron, pues Ucrania se quedó sin poder de combate y entonces Rusia abusivamente controla el área. Y el acuerdo que hay de los granos es que los buques salen de aquí, de Odesa, y llegan a Estambul y ahí hay una comisión internacional de la ONU y de rusos que verifican la carga, que no vaya a traer ni tropas ni una trampa para hacerle un ataque sorpresivo a Rusia, ni que tampoco de regreso traigan armas o transporten militares para apoyar las fuerzas rusas. Entonces ha funcionado porque se le ha establecido un control y obvio a Ucrania lo que más le interesa es sacar sus granos porque la sacada aquí por Europa le aumenta los costos y le dificulta las ventas y los granos con la guerra y sin la capacidad de invertir en el mantenimiento de los hilos y a las carreteras pues se pierden mucho y si Rusia lo está bombardeando peor. Entonces este puerto es importante como vemos y esta es la famosa península de Crimea que está metida con una muela grande dentro del Mar Negro y que separa a Crimea de Rusia y de Ucrania por medio del mar de Azov, que es un mar interior, y aquí está el estrecho de Azov. Y aquí está la ciudad de Kerch, que tiene un puente que lo construyó el señor Putin sobre el mar, que ya Ucrania se lo ha atacado 2 veces. Entonces la respuesta del ataque de Ucrania a este puente fue venir y bombardear a Odesa y destruir todos los hilos que vimos. Entonces, esto para que entendamos bien dónde está el problema y por qué el drama o la dificultad de sacar los granos es tan compleja. Por Europa, por los costos y porque Ucrania comenzó a vender granos o cereales para buscar recursos, porque tiene que buscarlos de donde sea para financiarse. Entonces, estos países que también son productores de granos comenzaron a tener el problema que debían bajar los precios internos. Entonces, eso se llevó a un debate grande y todavía no se ha resuelto. Están buscando cómo hacer que se le compren a Ucrania a los granos y se guarden en depósitos para luego sacarlos, pero es que no existen los depósitos y tampoco existen los recursos. La idea es fabulosa, pero ¿quién lo financia? Y si no es papá Estados Unidos, entonces ¿quién? Entonces vemos que hay problemas grandes. ¿Cuál es el riesgo en este momento? Pues que Rusia se invente que Ucrania atacó un buque de estos y lo hundió y luego diga que lo hizo Ucrania. O que como Rusia ahora asumió que también va a sacar aquí por el Mar Negro, por Novorossiysk o por Sochi, que va a sacar también muchos granos para venderlos, e inclusive ayer dijo que los iba a regalar a los africanos. El riesgo es que también vengan las fuerzas ucranianas y le hagan un sabotaje a un buque de esos e inmediatamente se puede armar la bárbara, o que sea una respuesta que lo haga Rusia, se lo haga a Ucrania y entonces Ucrania le devuelve el favor. Porque hay buques que todavía están sacando los granos, pero ya Rusia les dijo que buque que saque granos es un objetivo militar porque está apoyando el esfuerzo de guerra de Ucrania. Y lo difícil es si un buque de eso llega hasta aquí, hasta Estambul, y que le dé la locura al señor Putin por venir a atacarlos en Estambul, y toque a Turquía y resulta que Turquía es de la OTAN, y ahí sí se arma la guerra con la OTAN. Entonces está el mundo patinando allí sobre un hilo muy fino,
Y Putin sabe que eso es así y lo provoca intencionalmente porque él quiere que se arme la guerra a mayor nivel. Está empeñado en eso desde el principio. Ahora miramos estas dos fotos que nos muestran nuevamente cómo está quedando Ucrania. Odessa, mejor, la ciudad de Odessa. Así quedan los edificios, que no es uno ni dos, sino son cientos de edificios que están quedando así, de una ciudad que era un puerto marítimo hermoso, turístico, de gran inversión, de una vida muy moderna, de mucho flujo de personas por negocios, por turismo, por ocio, todo eso está quedando destruido. Y aquí vemos el puente de Kerch, que es la gran obra que hizo Putin, que es la que Ucrania ha atacado dos veces. Una con un camión lleno de explosivos que explotó y destruyó una parte, pero rápidamente los rusos vinieron y lo reconstruyeron. Y hace poco vinieron unos drones aéreos y los estrellaron contra el puente y volvieron a dejar inservible un tramo y la línea ferroviaria. En menos de 24 horas los ingenieros rusos recompusieron la línea ferroviaria, pero todavía no han terminado de reparar los daños en el puente. ¿Cuál es el tema? Es que al mirar el puente aquí, vemos que Rusia se robó la península de Ucrania en el año 2014 y la ocupó y la incluyó ya dentro de su territorio. Recuerden que son 4 territorios que Rusia dice que son de ellos, que son la península de Crimea, Donetsk, Donbass y otra región pequeñita allá al oriente. Dice que eso es de ellos e inclusive Putin nombró gobernantes y lo incluyó en sus mapas y en sus cursos de geografía a los estudiantes. Entonces, como le queda muy difícil meterse por Ucrania, por territorio ucraniano, porque puede ser fácilmente blanco de los ataques de comandos o que le dinamiten sus puentes, entonces mantiene esta ruta aquí ocupada todavía, pero se cuida más y está haciendo el ingreso por esta parte hacia Kerch y para eso construyó el puente. Entonces, por eso es que el puente ha sido atacado 2 veces por los ucranianos, porque aquí le llegan todos los suministros por vía terrestre, que son más rápidos que por mar, a las tropas que tienen allí a la ocupación. Desde luego han utilizado por mar también, pero es que hay que hacer un recorrido marítimo que es más fácil a ser sorprendido por un ataque aéreo o por minas que les pueden colocar los ucranianos dentro del mar o por un ataque de comandos. Entonces se cuidan en eso y prefieren que esta zona la tienen controlada. Sin embargo, ustedes saben que para el ingenio humano y para el que está decidido a hacerla, la hace. Y ya le ha pasado 2 veces. Entonces la retaliación, además de eso, es venir y destruir el puerto de Odessa y mantener esta región toda controlada con la cultura rusa para decir que definitivamente es de ellos. Aquí hay otro problema, es que hay una gran cantidad de etnias tártaras. Los tártaros son una de las tantas etnias que conviven en la región. Y esas etnias se han rebelado contra Rusia y la violencia que ha ejercido el ejército ruso contra los tártaros es tenaz. Entonces es otra pata que les hace al cojo porque aquí dentro de Rusia viven muchos tártaros y también podría generarle acciones violentas. ¿Qué más queremos destacar aquí antes de continuar? Este puesto de Rostov-on-Don es una de las bases militares más grandes de Rusia. Aquí fue donde estuvo el señor Prigozhin, se tomó la base sin ninguna resistencia e inició el avance hacia Moscú, que es lo que ya hemos visto en otros eventos. Entonces retornamos ahora a ver esta otra parte. Es que se han hecho unos análisis muy importantes de lo que significan las acciones que está haciendo Rusia contra el suministro de granos ucranianos para el mundo. Y entonces, al análisis que se llega ya en forma profunda con entidades de alto manejo económico, es que ese bloqueo que está ejerciendo Rusia está provocando ya tendencia a la hambruna en África, está poniendo contra la pared a la ONU, está poniendo contra la pared a Estados Unidos y a Europa, porque es natural, como lo decíamos ayer en Cable Noticias, ningún ser humano se muere voluntariamente de hambre. Por más de que lo azote la dificultad, va a buscar, como sea,
y así sea comiendo suelas de zapato, pero sobrevive y busca donde hay comida, porque ese ha sido el comportamiento histórico de los seres humanos. Entonces, eso puede generar unos éxodos mucho más grandes hacia Europa, que es lo que está buscando el señor Putin, para ponerle problemas grandes de inmigración y de dificultades de manejo. Puede originar muchísima violencia porque la gente se arma de lo que sea y entra en conflictos. Puede multiplicar las guerras entre etnias que son muy comunes en África. Puede generar acciones terroristas dentro de Rusia y respuestas de Rusia echándole la culpa a los países occidentales, y desde luego puede desencadenar una acción nuclear. Entonces no estamos haciendo aquí, no estamos siendo apocalípticos ni negativos, sino poniendo las cosas en blanco y negro, lo que eso significa. Y Rusia, por su parte, le apuesta a aflojar las sanciones que tienen, a obligar a que le cambien esas sanciones, a que sus productos se encarezcan, porque lógico les va a decir, yo les vendo el grano, pero a tanto, a aumentar todo ese flujo ilegal que hay de dólares alrededor de todos esos movimientos extraños que se hacen en los mercados negros, a multiplicar las mafias del oro y de otras mafias de comercios como el petróleo ilegal, etcétera, que van a incrementar los costos de la economía, a generar más inflación, y entonces puede caer ese mundo entero en un fenómeno de inflación inesperado. Pero desafortunadamente, pues en nuestros medios, que somos más bien como medio chipchas, medio alejados de la realidad, ni miramos ni entendemos. Si no nos interesan los problemas de aquí, de nuestro país, mucho menos le ponemos cuidado a los problemas que están afectando al mundo y que nos van a afectar a todos. Por eso cuando el señor Biden dice que no van a aflojar la ayuda, no es solamente que él esté pensando en la reelección, porque él está pensando en eso, claro, y hace todo lo posible, pero es que además los analistas que tienen cerca le están poniendo sobre la mesa las realidades, y lo mismo a Europa. Entonces eso es lo que ha hecho resucitar la OTAN, pero el desenlace sigue siendo impredecible. Miremos otra ayuda. Ahora dice que en el fondo lo que busca Rusia con el ataque, como vemos, la destrucción completa de estos hilos y de toda esa infraestructura que la vemos que quedó absolutamente destruida con miles de toneladas de granos perdidos, cuántas personas aguantando hambre en el mundo, cuánto dinero perdió Ucrania allí, cuánto trabajo de los agricultores se perdió y cuánto afecta la seguridad mundial en todos los campos. Está por hacerse el estudio. Y esto que es apenas la foto de un solo bombardeo. Y llevan ya 2 semanas dándole todos los días como violín prestado a todos los hilos. Entonces, además de ser una forma atroz, malévola, de ir atacando como sistemáticamente para decir, si no me ceden hoy, mañana les ataco el otro y el otro. Y a pesar de que hay unas defensas antiaéreas, el tema complejo aquí es que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, porque si ya definitivamente el mundo entra en una hambruna y Rusia sigue destruyendo los granos, pues llegará el momento en que el Occidente reacciona y va y le coloca baterías propias o le derriba aviones rusos o hace alguna acción que desencadenaría reacciones que podrían ser de armas nucleares. Todo esto no es un juego. Aquí no estamos jugando, no estamos viendo que el mundo se pone cada vez en mayor riesgo y que tampoco venimos aquí a convertirnos en los apocalípticos, a presentar cosas oscuras, sino sobre el tablero lo que hay, las fotos lo dicen y los estudios de los especialistas lo explican. Ahora vemos este otro. En la medida que Rusia intensifica los ataques a los puertos donde están los cereales, Estados Unidos advierte al mundo sobre una posible artimaña. Y ya lo han dicho varias veces que, mire ustedes cómo queda la ciudad de Odessa, una ciudad bellísima, una especie de Nueva York chiquito en el Mar Negro completamente vuelto flecos. Imaginémonos que Manhattan quedara así, ¿cómo quedaría la moral de Estados Unidos y la moral de los neoyorquinos? Pero ahí está el señor Putin diciendo que él es la víctima y todos los días arrecia los ataques contra los silos de granos, de cereales y contra la ciudad. O sea, su plan es destruir completamente a Odessa para destruirle el punto de llegada, el punto de salida de los granos hacia el mundo y dejar a Ucrania bloqueada.
Pero el tema es que, como lo vamos a ver aquí, el cántaro se puede romper porque resulta que ya está atacando otras ciudades y de eso ya va adquiriendo una dimensión distinta. Este es el famoso río Danubio que le da una vuelta larga a varios países europeos, pasa por Ucrania y es límite entre Ucrania y Rumanía. Llega aquí y forma un gran delta que se llama el delta del Danubio, que es muy conocido, unas zonas de pantanos, unas zonas bellísimas de turismo que están sobre Rumania, pero es que no es sino cruzar el río y el otro lado está en Ucrania. En una guerra, mantener el respeto por los límites y por las soberanías, eso es muy difícil porque en medio de los combates pueden pasar muchas cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los últimos ataques? Que ya al señor Putin no le bastó atacar a Odessa, sino que vino y atacó a un puerto muy importante de Ucrania que queda frente a una gran ciudad de Rusia. Hay un micrófono abierto, les pido el favor que lo cierren. Todo eso nos interrumpe. Por favor, cierren todos los micrófonos. Entonces, Rusia atacó aquí este puerto e inmediatamente Rumania le sacó los dientes y le dio alto el fuego ahí. Entre ese puerto y la ciudad ucraniana no hay sino escasos 300 metros de distancia, no jueguen con candela. Y Rumania habla duro porque sabe que está con la OTAN y que un ataque, un misil que intencionalmente o no intencionalmente no pegue en el puerto ucraniano y no pegue en el puerto rumano, es la declaración de guerra a la OTAN y obvio el paso más lógico a entrar a poder utilizar las armas nucleares. Entonces esto es demasiado serio, eso pasó el lunes de esta semana, toda la semana ha sido de advertencias mutuas, pero Putin, como igual al señor Petro, todos los días tiene un mensaje distinto para tratar de desviar la atención, pero el problema está ahí, ya lo hizo y está caldeado el ambiente. Aquí vemos otra foto que nos explica lo que acabamos de ver, cómo quedan los silos completamente destruidos, se ve más de cerca todas estas toneladas de granos totalmente perdidas mientras el mundo se muere de hambre en muchos países. Y aquí vemos otra foto que nos explica mejor lo que pasa. Vemos que Ucrania está separada de Rumania, o mejor, está unida con Rumania en una parte, en su parte sur occidental de Ucrania, norte de Rumania, que luego se atraviesa en la mitad del país de Moldavia, que ya hemos hablado varias veces, que luego vuelve y se encuentra con Ucrania aquí en el noreste de Rumania, y que el gran delta del río Danubio está todo en territorio rumano, pero que limita con una cantidad de puertos pequeños y grandes aquí sobre una de las tres desembocaduras que tiene el río Danubio sobre el Mar Negro, y que en esta parte fue donde el señor Putin hizo el bombardeo a escasos 300 metros de la frontera de Rumania, y eso ya es un desafío a la OTAN, una amenaza contra Ucrania y un riesgo de que esto se ponga muy grave. Ahora miramos qué está haciendo Rumania. Pues a Rumania le ha favorecido la guerra porque todas estas zonas, que son la parte baja de las montañas de los Cárpatos, de las cuales hemos hablado muchas veces, del monte Cárpatos, son muy fértiles y han establecido todo este sistema de regadíos y han aumentado la producción de granos. Entonces, Rumania en este momento tiene una gran cantidad de silos y ha aumentado su producción y está exportando. Entonces, ahí viene el problema, que se está analizando si Ucrania saca sus granos por medio del comercio rumano. Y si al señor Putin se le da la gana atacar a los rumanos que están sacando los granos ucranianos, pues se está metiendo con la OTAN y ahí la cosa es a otro precio. Entonces, por donde lo miremos, todo pende de un hilo. Es como el malabarista que va caminando sobre la cuerda floja con la vara de presunta salvación. Bueno, pasemos a otra cosa. Esta semana Putin convocó a gran cantidad de los países de África a una reunión en Moscú
para prometerles el oro y el moro, y acusó a Occidente de que no asistieron todos los representantes de los países ucranianos, africanos mejor, porque intencionalmente Occidente los presionó. Y su servicio de inteligencia y Wagner, el grupo Wagner, promovieron el golpe de Estado en el país del que hablábamos ayer, en Níger, en el África Occidental. Entonces, al haber promovido ese golpe de Estado y haber invitado a todos los países africanos, el señor Putin aspiraba a tener a toda la comunidad africana ahí reunida, porque la comunidad africana está asumiendo una posición que es más o menos una diplomacia aprendida de China. Si Estados Unidos nos da, nos reunimos con Estados Unidos. Si Rusia nos da, nos reunimos con Rusia. Si la Unión Europea nos da, nos reunimos con la Unión Europea. Si China nos da, allá estamos. Si Japón nos da, con todos. Entonces están asumiendo el papel de la meretriz que le recibe a todos y no se compromete con ninguno. Pero en las dictaduras, sobre todo la parte que está afectada por el yihadismo, están aceptando que el grupo Wagner entre a cambio de robarse los recursos y haga tabla rasa con todo lo que sea yihadista. Esa es la política exterior de Rusia, que nada cambia a su política interior. ¿Qué ocurrió? Que no todos los países le asistieron. Entonces el señor Putin de una vez les dijo a los países que tienen hambruna, yo no les voy a cobrar el grano, yo les voy a regalar. Anoche lo explicábamos en la entrevista. ¿Cuál es el objetivo? Que cada vez que en la ONU lo vayan a cuestionar, cada vez tenga más votos también a favor de Rusia, porque un país al que le está regalando comida no va a votar en contra de Putin. Y a la vez le va a permitir que sus recursos terminen en manos de los bandidos de Wagner y la soberanía se va perdiendo. Y desde luego la presencia de Estados Unidos o Europa se perderá en los países. Como vemos, otra pradera de pasto seco con la posibilidad de que prenda candela. Entonces, al llegar a esto, queremos comenzar a reflexionar con ustedes. E insistimos, respuestas concretas de 2-3 minutos sobre el tema. Entonces ahí quedan 4 preguntas sobre el tema, de las cuales ustedes escogen 2 y dicen qué va a pasar ante las obstinadas posiciones, porque ya vimos Rusia no cede, Ucrania no cede, Estados Unidos y la OTAN tampoco ceden, y los países africanos tampoco ceden en su ambivalencia de que están tan afectados que a todo el que llega, a todo el que les ofrezca les recibe. ¿Hasta cuándo se sostendrá eso? Entonces, las preguntas son, ¿habrá una hambruna mundial? Si esto sigue así, ¿cederá alguna de las partes? ¿O se escalará el conflicto más de lo que ya está? ¿O todo depende de lo que ocurra en la guerra terrestre? Entonces les pedimos a ustedes que escojan 2 de esas y nos enfoquemos a contestar eso de manera muy puntual y no echar aquí una conferencia paralela que le faltó decir, que no dijo, que fue que Putin no, sino vamos a lo concreto. Creo que ya tenemos un mapa muy concreto de lo que está pasando con la guerra terrestre y con el bloqueo a los granos y con la posibilidad que eso escale. Entonces, sobre esas 4 preguntas, como no está mi coronel Alarcón, le pido el favor a mi coronel González que nos colabora con su moderación, dándole la palabra a los asistentes. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Entonces, vamos a proceder en la forma habitual, como hemos hecho los demás días, los otros días. Si alguien desea dar una opinión inicial, puede levantar la mano o abrir su micrófono para darle la oportunidad. En este momento, pues no tenemos a ninguno con la mano levantada, pues entonces me voy a dar la oportunidad de dar mi concepto para estimular las ideas, pero acaba de abrir el micrófono la ingeniera Rosita, entonces le damos la primera opción. Adelante, doña Rosita. Gracias, mi coronel. En mi concepto muy personal, creo que todo este problema depende de la guerra terrestre. Es decir, si Ucrania no logra darle por la cabeza a Rusia, de modo que lo saque en alguna forma, pues muy difícil es
la situación mundial. Depende de la guerra terrestre. Y definitivamente, ante la posibilidad de una hambruna mundial, tenemos que ver qué van a hacer los organismos internacionales. La ONU está sirviendo para 3 cosas, por lo visto. Y no sé dónde está la justicia internacional. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Entonces yo creo que contesto 2 preguntas, que es la hambruna y el escalamiento del conflicto. Yo creo que las 2 cosas van a suceder. Lo considero lo más probable, lo más factible. ¿Y por qué razón? Porque es que recordemos que las estepas son inmensas y la mayor y la más productiva son las de las cuencas del río Dnieper, que está en Ucrania, el del Don y el del río Volga. Y dentro de estas, las estepas, pues la más desarrollada siempre ha sido la de Ucrania, donde hay mayor agricultura, maquinaria agrícola, silos, transportes, infraestructura, abonos. Ucrania es un gran productor de abonos, entonces es la más desarrollada agrícolamente. Cuando inició la guerra, como a los 20 días, aquí en este mismo medio, nosotros opinamos que el conflicto de Ucrania perjudicaría el mercado mundial de los granos, en forma general, especialmente en los valores de la bolsa de granos en el mundo, donde la de Nueva York es la principal, y donde Colombia es vulnerable en ese aspecto, por nuestra dependencia del trigo y los fertilizantes que se producen precisamente allá. Pero personalmente no creíamos que se llegara a usar como arma de guerra, aunque de todas formas existen los terribles antecedentes históricos de las requisas que hacía Stalin y de las cosechas, que prácticamente casi que les robaba los excedentes a los campesinos. Y tampoco se ha olvidado el Holodomor, que fue esa gran pandemia hambruna que generó Stalin en Ucrania, y donde murieron de hambre 4 millones de personas, se calcula aproximadamente, con la colectivización de las granjas y la agricultura planificada, que él insistía mucho en esa teoría, y con las cuotas de producción obligatoria, que cuando no se cumplían, pues los enviaba a Siberia. Pero esta indulgente premonición, creemos nosotros, que hicimos, nos falló, porque ahora vemos que debemos prepararnos para amortiguar las consecuencias de que sí realmente se use el grano como un arma de guerra. Y no conocemos que el gobierno colombiano haya tomado medidas preventivas por nuestro descuido geopolítico. Entonces ahora ya tenemos que entrar no a un proceso preventivo, sino correctivo, y esperemos que también nosotros no tengamos que ingresar a la etapa recuperativa, que es más complicada. Muy bien, esta es mi opinión. Entonces, como Eduardo ha levantado la mano, entonces le damos la oportunidad. Adelante, Eduardo. Buenas noches. Pues dar un saludo especial a todos los que se encuentran en la sala. Pues felicitar al coronel Villamarín por esta intervención de esta noche. Y en cuanto a las preguntas, yo pienso lo siguiente, que si habrá hambruna, bueno, no creo que vaya a haber una hambruna, por lo que hay otras despensas mundiales, como Argentina, los mismos Estados Unidos es considerado una despensa, y otros países. Entonces yo creo que la comunidad internacional resolverá como alternativa buscar otras despensas mundiales para evitar una hambruna alimenticia a nivel global. ¿Que si se dará alguna de las partes? No, no creo que vaya a ser alguna de las partes porque está en una etapa de conflicto y parece que está pues los ucranianos con la iniciativa de recuperar sus territorios. ¿Que se escalará el conflicto? No lo creo porque Joe Biden cree, como presidente de Estados Unidos, cree, y líder de la OTAN, cree en la destrucción mutua asegurada, lo que no creía Ronald Reagan.
pero entonces al creer en la destrucción mutua asegurada, pues no se va a comprometer ni la OTAN ni los Estados Unidos a escalar el conflicto, sino más bien se van a dedicar a seguir proporcionando ayuda bélica y tecnológica a la OTAN, a Ucrania, aunque Ucrania todavía no es miembro de la OTAN, y teniendo y con la iniciativa de Ucrania, con el apoyo logístico de los países occidentales, para poder lograr revertir la situación y ganarle en un mediano plazo a los rusos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Que veo que los ucranianos no han hecho las cosas mal, las han hecho bien. Antes los rusos han caído en una guerra de desgaste que eso les va a costar muy caro. Y lo que pasó con el grupo Wagner hace unas semanas es un reflejo de ello. Y que si depende de la guerra terrestre, bueno, yo pienso que es relativo en la medida que de pronto, si llega ya la Fuerza Aérea de Estados Unidos a venderle los F-16 a los ucranianos, que dicen pues que va a demorar un poco de tiempo, pero ya es efectivo porque ya Joe Biden ya les dio una garantía sobre el particular. Entonces, lo más seguro es que con poder aéreo más efectivo, como con los F-16 y los Sukhoi, que también pues se han entrenado, están familiarizados los ucranianos, pues yo pienso que el poder aéreo va a incidir mucho y va a hacer que los rusos se replieguen, y entonces es posible que ahí pueda haber un diálogo un diálogo donde Putin tenga que pues hablar con los países de Occidente, que son los que principalmente apoyan a Ucrania. Bueno, esto era lo que iba a decir. Me place saludarlos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Por favor, bajar la mano y cerrar su micrófono. Y les pedimos el favor de no contestar las 4 preguntas, sino solamente 2, que ustedes libremente escojan. Entonces, continuamos. Damos la palabra a Adolfo Mueces. Adelante, Adolfo. Adolfo, ¿está a la escucha? Bien, entonces seguimos con Eli Ospina. Adelante, Eli. Muchas gracias, mi coronel. Yo bien obediente con lo que sugieren. El conflicto escala en forma ascendente, tremendamente va a ascender. Muchas gracias. Gracias, Eli. Seguimos, damos la palabra entonces a Hernando Rincón. Adelante, adelante, Hernando. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Yo opino que puede haber gran hambruna, porque digamos si se afecta ya la producción grande y hay gran consumo, entonces en cierta forma habrá gran afectación de hambruna, y es una buena oportunidad pues para Colombia y para Suramérica, entrar a proveer de algunas tecnologías o de traer algunos temas que le sirvan aquí al país para desarrollar la producción agrícola y alimentos. Gracias, Hernando. Damos la oportunidad a Jaime. Adelante, Jaime. Buenas noches a todos. Bueno, si hay hambruna, no va a ser por el conflicto bélico necesariamente entre Ucrania y Rusia, sino que la hambruna se va a producir por los hechos climáticos que afectan al mundo hoy día, inundaciones y sequía. Por ahí las producciones agrícolas se ven diezmadas. Eso por un lado. Por otro lado, la escalada, como dijo Eli recién, le voy a tomar la palabra con el permiso de él, sí se va a sufrir una escalada en el conflicto. Y tanto es así que Putin ya lo está previendo, y por algo se arrimó a Corea del Norte, por algo se arrimó a China y por algo se arrimó a los países africanos y les va a mandar víveres, o sea, granos y estas cosas. ¿Por qué? Porque Putin necesita mercenarios.
Ese es el tema. Y la guerra terrestre, bueno, digo, le está costando avanzar con grandes pérdidas que ha tenido Ucrania, simplemente porque han dejado el campo minado, y campo minado es pérdida segura para el atacante, ¿no? Por supuesto. Y disculpen si me extendí. No, Jaime, gracias. Lo ha hecho muy sintético. Damos la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, mi mayor. Muchas gracias, mi coronel González. Yo creo que nadie va a ceder, ninguno de los dos va a ceder. O sea, que va a seguir la misma situación. Putin sigue encarnizado con hacer ese daño. Hambruna sí puede haber, siempre y cuando los demás países que han apoyado a Ucrania también apoyen a Ucrania con víveres o que traten de hacerle llegar algo a ellos también para su sostenimiento y ayudar a evacuar también de alguna forma vía terrestre la parte de sus productos que tienen para el resto del mundo. Y es un campanazo donde nosotros tenemos que mirar, porque es un espejo de lo que Petro está haciendo en los departamentos y los municipios, donde metió todos sus secuaces y se está tomando, prácticamente está invadiendo todas esas regiones para consolidar su dictadura. No le importa a él matar a quien sea o dejar morir de hambre. Él es una fiel imagen de lo que es Putin, de lo que es Chávez, de lo que es Castro y lo que es Hitler. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que abrir los ojos. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Muy amable. Luis Humberto Pachón, es su oportunidad para expresar su criterio. Adelante. Muchas gracias, mi coronel González, y al señor coronel Villamarín y a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra. La verdad que con la situación narrada por el señor coronel Villamarín, pues es preocupante. Y la hambruna llega porque, pues, si no se puede producir los alimentos y las dificultades que hay para el almacenamiento y el transporte, pues el conflicto va a seguir escalando. Y desafortunadamente los países, el caso nuestro, nosotros no tenemos la más mínima facilidad para producir parte de la comida que iremos a necesitar. Porque primero, aquí hablando del campo cundiboyacense, no hay personal para el trabajo en el campo. Y los cultivos que podrían ayudar en parte a salvar la hambruna, pues son los granos, el trigo, la cebada, el maíz. Y eso no se hace de la noche a la mañana, sino así por encima en mínimo de 6, 8 meses. Entonces la situación es bien preocupante y crítica, y que desafortunadamente con los anuncios del cambio climático peor, porque pues, ¿qué se puede sostener si el fenómeno del Niño llega como el que sucedió 2015-2016, que fue bien crítico aquí en la zona centro del país, donde pude apreciar esa situación? Entonces, pues les agradezco realmente la información y preocupante. Gracias. Muchas gracias, Luis Humberto. Muy amable. Y finalmente damos la palabra a Rubén Blandón. Adelante, Rubén. Bien, entonces, mi coronel, ya han participado todos los asistentes. Entonces, tome usted la palabra para sus conclusiones. Pues mi coronel, démosle la palabra a dos más que quieran agregar alguna otra cosa de eso, y ahí sí hacemos las conclusiones, ¿vale? ¿Hay alguien más que quiera dar sus opiniones? Pues, entonces, intervengo por segunda vez para decir que
Es precisamente esto es lo que busca la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, de crear personas con pensamiento estratégico y con pensamiento geopolítico, que no nos enfrasquemos exclusivamente en nuestros problemas parroquiales, porque resulta que al tener un panorama únicamente local, pues podíamos tomar muchas medidas y hasta tener buenas iniciativas de inversión, porque si ya preveíamos de que podía usarse el trigo como una forma de arma de guerra, destruyendo y evitando su comercialización, pues podíamos haber estado pensando hace más de año y medio en cultivo, precisamente porque es de prever que dentro de un tiempo pues va a tener muy buen precio la harina y todos los productos que se fabrican con ella, especialmente el pan. De tal manera que debemos tener conocimiento global de todos los fenómenos que están sucediendo en el mundo, porque ya la globalización nos obliga a depender de muchas cosas. Por ejemplo, hemos dejado de cultivar maíz. Entonces, si hay un problema biológico o de cultivos o económico o bélico que afecte el maíz, pues vamos a ser víctimas por la dependencia tan alta que tenemos de esos productos. Y no solamente en estos dos productos agropecuarios, sino también en tecnología, maquinaria, energía, combustibles, etcétera. De tal manera que buscamos que en estos conversatorios académicos de las tardes vamos ampliando nuestro conocimiento mundial. La doctora Rosita levantó la mano, entonces adelante, doña Rosita. Muchas gracias, mi coronel. Realmente, solo para señalar que si Colombia se hubiera preocupado por su gran vocación agropecuaria desde hace rato y le hubiera puesto atención a varios programas que se han presentado a nivel de gobierno para que se pueda desarrollar la economía a través de la agroindustria, seguramente en este momento estaríamos en capacidad no solamente de incrementar nuestro modelo económico, sino de ayudar al mundo entero. No hay derecho a que sucedan estas cosas. Y este señor Putin está, pues, convencido de que va a hacer todo lo que le parezca, pero que tendrá que pagar y centuplicado todo lo que está haciendo. Bueno, muchas gracias. Quedemos pensando en que podemos y debemos insistir en hacer nuestro gran programa agroindustrial. Gracias, doña Rosita, muy amable. ¿No hay ninguna otra persona que desee intervenir? Bueno, pues mi coronel, creo que ya están todas las ideas que puedan ser posibles por parte del auditorio. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos aquí a echar una revisión general para que afiancemos conceptos. El nombre del conversatorio con que lo invitamos es Bloqueo ruso a los granos ucranianos y bombardeos permanentes contra civiles. ¿Podrían escalar la guerra en Ucrania con la OTAN? Esa es la pregunta general. Contexto lo que queremos. Entonces comenzamos a desarrollar el ejercicio viendo la famosa historia de la ciudad de Bakhmut, que se convirtió en un epicentro de combates y que le dio al señor Prigozhin ese renombre con el cual tuvo todo el poder de alebrestarse al poder, valga la redundancia, del señor Putin. Y que luego de que el señor Prigozhin sostuvo un año de una guerra que le costó muchísimas muertes a Rusia, sobre todo de prisioneros que sacaban de las cárceles para enviarlos a combatir allá, y que también afectó sensiblemente a los ucranianos, porque así no fueran tropas entrenadas los delincuentes rusos que trajeron a combatir, no quiere decir que también no mataban uno que otro soldado ucraniano, ni que no recibían apoyo de artillería y de fuerza aérea. Pero finalmente, después de que Prigozhin se retiró de allí, le entregó la zona ya prácticamente controlada al Kremlin,
Ucrania ha contraatacado y ha venido cerrando a Bakhmut. Y nuevamente esta ciudad que se dice que tiene un valor estratégico, nada que pasa a poder de ninguno de los dos, y el desgaste humano ha sido grandísimo y de material ni se diga. Luego vimos que durante el invierno, que fue muy fuerte, que no permitió el movimiento de tanques ni de fuerzas motorizadas para ninguno de los dos ejércitos comprometidos en las batallas terrestres, le permitió a Rusia trabajar mucho en la fortificación, en la construcción de una zona de obstáculos grandísima, en la ampliación de las posiciones principales, alternas, secundarias, los puestos avanzados de combate, los puestos avanzados, las posiciones dilatorias, etc. Y que en este momento está iniciando o ya inició la contraofensiva ucraniana, en especial al sur de Ucrania, y que ha sido muy costosa y muy lenta, más de lo que esperaba, porque la zona está completamente fortificada y le han aplicado los principios de la defensa de desarrollar el dispositivo enemigo, conservar terreno crítico, privar al enemigo de los recursos necesarios, canalizar su ataque y obligarlo a combatir en una zona favorable al defensor. Mientras las tensiones crecen en la guerra terrestre, de todo lo que hemos visto, Zelensky presiona y le pide a la OTAN que le escolten sus buques con la salida de los granos para poderlos exportar. El problema es que si lo escoltan, ya le están diciendo de frente a Rusia, la guerra es con nosotros, y entonces ahí sí se puede desencadenar eso, y ahí está la dificultad. Y vemos con esta foto la ilustración de uno de los tantos silos que han destruido y han deteriorado completamente los depósitos de granos, perdiendo el mundo mientras hay gente muriéndose de hambre. Retomamos nuevamente a mirar qué pasa en la guerra de trincheras, y mostrábamos que a pesar de todas las trampas, obstáculos y dificultades que han sembrado en el terreno, las fuerzas ucranianas siguen avanzando, que ocupan las posiciones que dejan los rusos, que son blanco de fuego de artillería, y ya tiene arreglado el tiro sobre esas posiciones, pero que sin embargo ellos las mejoran, se sostienen y avanzan poco a poco y van ganando terreno. Y aquí veíamos una de las tantas armas que utilizan los ucranianos en medio del bosque para ir rompiendo la resistencia y aprovechando que ahora están en verano. Ya cuando llegue el invierno nuevamente se va a complicar todo para ambas partes. Y resaltábamos de esta foto que son cientos de ciudades y poblados que han quedado así, o porque las destruyen los bombardeos de una de las dos partes, o porque en la medida que los rusos van retrocediendo, destruyen todo para no dejarle nada a los ucranianos. Veíamos también algunas fotos de la guerra, resaltábamos la cantidad de soldados, de hombres heridos que han terminado en la guerra, y este apenas es un caso, pero que son cientos de los que sacan todos los días en ambulancias. Muchos de estos se recuperan y vuelven al campo de combate, otros pierden sus órganos vitales y quedan afectados. Pero lo que llama la atención es que hay mucha gente que sobre el camino ha ido aprendiendo todas estas técnicas de curar heridas, y ante la ausencia de médicos y enfermeras se van supliendo ellos con hospitales de campaña improvisados con los mismos medios que los países de la OTAN le están dando a Ucrania. La foto de esta señora es reiterativa en muchas partes, pero significa el drama de una señora ya de tercera edad viendo toda su propiedad destruida sin ninguna esperanza. Y es que un país rico como Ucrania en agricultura tengan sus habitantes que salir a hacer fila con una palangana a pedir que les den un plato de sopa o algo con que pasar el día, llama la atención y pone a pensar el drama tan horrible que están viviendo. Y presentábamos esta trinchera, que es una de las posiciones abandonadas por Rusia, que no es una posición definitiva, sino esas transitorias para dilatar los ataques, que ya la ocuparon los ucranianos, pero no se pueden quedar ahí porque el fuego de artillería está ya calculado sobre esos sitios, y si se quedan ahí los matan. Pero si avanzan se encuentran con las minas y las trampas, entonces se requiere mucha fortaleza, mucho valor, mucha pericia para ir abriendo las brechas de parte de los ingenieros militares para que las tropas no crucen. Pero igual, como lo están observando, con drones y con posiciones de tiro y con observadores, donde abren las brechas, ahí también les concentran el fuego. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Ucrania ha ido ganando terreno. Volvimos a ver otra foto de las destrucciones que causa Rusia atacando
edificaciones en todas las ciudades, en Lviv, Zaporizhia, en Gerson, en Kiev, en Kramatorsk, todas las ciudades de Ucrania, todos los días cae una lluvia de misiles y destruye, ataca a los civiles con el fin de aflojarlos. Y decíamos que durante mucho tiempo atacaron la infraestructura eléctrica, en particular en la época del invierno, para ponerlos a sufrir, y que el pueblo ucraniano ejemplarmente triunfó, venció esa dificultad. Y aquí mostramos fotos de unas armas que no son conocidas en nuestro medio. Estos cohetes tienen una capacidad impresionante y estos otros, que son móviles, decíamos, para evitar ser blanco de fuegos de contrabatería. Y esta foto es la ciudad de Gerson, como quedó después de que los rusos destruyeron la represa para inundarla, y todas estas personas que vivían aquí quedaron sin nada, sin alimentos, incomunicadas, sin electricidad, expuestas a las infecciones que se forman en las aguas apusadas, y preciso al comienzo del verano, cuando los insectos se multiplican en estas zonas boscosas. Y eso porque esa ciudad la ha tenido ocupada mucho tiempo Rusia, y los ucranianos el año pasado, más o menos en septiembre, los desalojaron de ahí, y Putin no ha superado eso. Todos los días bombardeaba esa ciudad y todos los días las fuerzas ucranianas le contestaban, y el pueblo se estuvo viviendo ahí hasta que encontró la fórmula más atroz: destruir la represa cercana para que la inundara y la desapareciera. Aquí vemos también en esta foto que nos dice que, o esta imagen que está complementando este texto, que en la medida que las fuerzas ucranianas avanzan en tantas dificultades, van ganando terreno, pero que es muy lento. Y la muestra es este tanque ruso como quedó destruido por los ucranianos. Naturalmente en el campo hay también material perdido ucraniano, y hay pérdidas humanas. Y veíamos que el soldado está protegiéndose detrás de uno de los antiguos postes de la electricidad, porque todo eso está en el suelo. O sea, esa región, para los que todavía viven allá, no tienen servicio eléctrico. Luego explicamos en este mapa la importancia del Mar Negro, la importancia del puerto de Odesa y el tema de la cercanía con Rumania, y cómo Rusia también es trascendental tener el control de esta región con los dos mares de Azov y el Mar Negro, la salida hacia Turquía en Estambul, que es la capital, cruzar el mar de Mármara y luego salir al océano o al mar Egeo. Y ahí sí al Mediterráneo y con el resto del mundo. Veíamos estas dos fotos que son preocupantes. Hablábamos de la importancia turística, económica y comercial de la ciudad de Odesa, y cómo la ha ido destruyendo el señor Putin todos los días con un bombardeo inmisericordia contra los habitantes, y también paralelamente contra los silos donde se guardan los granos que salen al mar. Y luego y vimos también la importancia de este puente, que lo ha atacado 2 veces Ucrania, y que es un puente que está construido, lo explicábamos, sobre este estrecho de Kerch. Lo construyó Putin para aligerar el abastecimiento para las tropas que tiene en Crimea y en el sur, en toda esta zona que tiene minada y que no ha permitido que Ucrania avance a recuperarla. Luego vimos que lo grave del asunto, lo que significa, hicimos un resumen y puntualizamos que en caso de haber una hambruna, que los mercados se suban, podría obligar a Occidente a pararle el chorro al señor Putin, y ya sería hablar, como dicen en la televisión y en los realities, de otro nivel. Hicimos nuevamente una puntualización de que la destrucción que está haciendo Putin sobre los silos de los granos apunta a bloquearle la fuente de ingresos y a bloquear completamente a Ucrania por el sur y por el oriente, y a él ganar obviamente ese control para, en caso de negociar, poner también a la OTAN contra la pared, con el estilo ruso de la amenaza del uso de la fuerza nuclear. Y luego dijimos que en la medida que Rusia intensifica los ataques a los puertos donde se exportan los cereales, Estados Unidos advierte sobre la posible trama que podría utilizar Rusia de hundir un buque con granos y decir que eso lo hizo Ucrania para sabotearlo. Pero también hay la otra posibilidad, que como el señor Putin anunció que le va a regalar granos al África, que unos comandos ucranianos o mismos rusos lo hundan y la cosa se complica.
También vimos que los ataques que está haciendo Rusia en este sector afectan también las posibles alternas rutas por donde se puede enviar. Y veíamos que es que Rumania tiene muchos límites con Ucrania, pero que al bombardear un puerto antes de salir al delta del río Danubio, ya Ucrania está, Rusia está presionando a Ucrania y a Occidente, y de paso está poniendo en riesgo a los rumanos, porque es que del puerto atacado, donde se destruyeron los silos y se evitó el embarque de otros granos, a Ucrania hay solamente 300 metros en línea recta, a Rumania, corrijo. Entonces ya está prácticamente metiéndose en camisas de once varas, porque un mal cálculo en el envío de un misil puede caer en territorio rumano, y ahí sí se destapó, porque no puede decir que fue que me equivoqué, porque no hay forma. Ya es un desafío a Europa. Luego vimos que volvimos a ver lo mismo, ya con un mapa más explicado de qué es lo que pasa allí con las distancias que hay, con los límites que hay, con la importancia de los montes Cárpatos que están en este sector, y con la cercanía que hay también con el Mar Negro por el suroriente de Rumania y el delta del río Danubio, que es todo rumano, pero que, como repetimos, este puerto aquí donde inicia el delta, Ucrania es ucraniano, pero está a escasos 300 metros de un puente, de un puerto que tiene costa enfrentada con la República de Ucrania, aquí sobre el inicio del delta. Y volvimos a ver la foto ya más cercana de la cantidad de granos perdidos, y están contaminados, nadie puede consumir eso después de un bombardeo, y que el señor Putin no lo entiende que es así, sino sigue con la misma obsesión y con la misma mentalidad mordaz y criminal. Y luego explicamos aquí que Ucrania está buscando unas alternativas por medio de Rumania, de sacar sus granos allí, porque Rumania le ha motivado multiplicar la producción, pero el riesgo sigue siendo cada vez más latente, porque Rusia podría atacar a Rumania aduciendo que está ayudando en el esfuerzo de guerra de Ucrania, y entonces ya se metería con un país de la OTAN y las cosas pasarían a mayores. Y ayer veíamos que, a pesar de que no le asistieron todos los delegados de los países del África, el señor Putin hizo la cumbre con los que asistieron, y además de vender una gran cantidad de armas, porque fue un evento donde vendieron muchas armas para mantener la presión geopolítica por el mantenimiento y lo que eso significa, los repuestos y las municiones, etcétera. También dijo que a todos los países del África que estaban en hambruna, él les iba a dar gratis los granos, y hablamos de los golpes de Estado que ha habido, en particular del de Níger, y el riesgo es que Rusia tampoco es que sea tan boyante en granos, sí tiene una gran producción, pero el clima ya es más duro todavía que en Ucrania, y entonces eso no garantizaría que permanentemente estuviera supliendo esa necesidad, lo cual podría incidir en que la guerra se complicara y la hambruna también. Entonces hicimos 4 preguntas, de las 4 había que responder 2, ustedes las respondieron. La tendencia general es a que el conflicto se va a escalar, y que de no haber soluciones integrales en todos los países para mejorar su agricultura, sí puede haber hambruna, o puede haber en algunos países hambruna y en otros incremento de los precios. En síntesis, como decía mi coronel González, de eso es lo que se trata en la Fundación, de hacer programas de análisis con hechos muy concretos, y que reflexionemos todos que hacer política o participar en política o querer gobernar no es simplemente lanzarse y esperar que todos voten por él porque hizo parte de X o Y entidad, o porque dice que tiene 50 títulos y 40 diplomas colgados en el escritorio o en el estudio, pero hay que ver es conocer el problema, estudiar el problema, y ver que si un municipio colombiano es muy productor en maíz, entonces pensar desde el municipio cómo ir construyendo sinergias y organizaciones conjuntas
para que esos productos se acopien y que el Ministerio de Agricultura también piense en eso, porque hay que garantizar la seguridad alimentaria de un país, hay que garantizar la tecnificación del campo, hay que pensar en que si el mundo puede exponerse a una hambruna, Colombia parcialmente puede ser afectada, y siendo un país tan rico o tan fértil, sería lo más desastroso que nos pasara, porque la disminución de la mano de obra en el campo es grande, no hay incentivos. Entonces, en los hechos nos están diciendo sobre el tapete que Colombia tiene que meterle fuertemente la mano al sector agropecuario, al sector agroindustrial, pero eso no lo hace ni un politiquero corrupto de los de siempre, ni mucho menos un comunista que piense expropiar a todo el mundo y hablar de la repartición igual de las tierras sin pensar en la productividad. Esto tiene que ser un programa dirigido por mentes brillantes y con personas muy comprometidas que estudien el campo, que quieran el campo, que sepan de la inversión y que entiendan los problemas del mundo. Así es de que hacer política en ese sentido, así sea en el municipio más pequeño, tiene la persona que tener muchas cosas en la cabeza, no simplemente decir que pertenece por decir algo a las reservas y que va a defender las reservas. Y ese es todo su programa político, cuando el mundo nos está poniendo problemas mucho más graves por delante. Pues bien, llegamos al final, nos queda esa reflexión. Les agradecemos a todos. Como siempre, creemos que se ha hecho un buen ejercicio académico, que todos salimos todos los días un poquito más nutridos de formación estratégica y que ojalá podamos multiplicar esto e insistirle a tantas personas tan olvidadizas, tan indiferentes con lo que nos está pasando, porque la invitación se riega muchísimo, pero la asistencia no se ve reflejada en la invitación, y cuando se les pregunta salen con unas respuestas que ni niños pequeñitos contestan así, o sino con las disculpas más comunes. Es que estaba ocupado, que yo miro el video después, y son puras disculpas. Feliz noche para todos, feliz fin de semana y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.